Hola, muy buenos días. Mi nombre es Olga Oñate Guillón y soy la encargada de la parte teórica de la sección 2. Hoy día me corresponde hacerles clase sobre examen físico general, para lo cual voy a compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara primero para poder tener una mejor señal. Y como les decía, voy a compartir pantalla porque la presentación es un poco pesada. También tiene algunos videos, por lo tanto no puedo subirla como archivo. Bien. Como les decía recién, vamos a hablar como continuación de lo que ya empezaron a ver la clase pasada con la doctora Barrios. Vamos a continuar con esta unidad cuyo resultado de aprendizaje es que ustedes sean capaces de elaborar una historia clínica general del paciente, incluyendo información sistémica, psicológica y social, a fin de poder evaluar el estado de salud general de los pacientes adultos. Y específicamente vamos a hablar acerca del examen físico general. La pregunta que nos podemos hacer es si la anamnesis la podemos realizar antes o después del examen físico general. ¿Qué nos permite el examen físico general? ¿Qué es lo que nos va a contestar esta pregunta que nos hicimos recién? Nos permite completar el estudio clínico iniciado con la anamnesis. También nos va a permitir descubrir alteraciones que probablemente sean desconocidas por el paciente, ya que el examen físico general nosotros vamos a observar a nuestro paciente minuciosamente, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Y es irreemplazable cuando no se puede contar con una anamnesis confiable. Esto probablemente le suceda especialmente en aquellos pacientes más mayores, donde ya hay cierto grado de deterioro cognitivo y donde ellos no pueden explicar bien mucho de sus síntomas o decir cuánto tiempo están con alguna manifestación de alguna patología. Y cuando también no tienen un familiar que les pueda colaborar en esta parte. Por lo tanto, el examen físico general es muy importante y tiene que ser realizado en forma muy cuidadosa, ya que mediante él se van a identificar signos de enfermedad o normalidad que pueden estar presentes en el paciente. Muy importante es el lugar donde se realice este examen clínico y en general toda la atención del paciente. El lugar debe ser adecuado, con una temperatura y una iluminación adecuada. El paciente tiene que estar cómodo, ya sea si está sentado en el sillón odontológico o bien está en la zona de entrevista en una clínica, que esté sentado en una silla cómoda, que no hayan distractores, por ejemplo, que no haya ruido, de tal manera que el paciente nos pueda escuchar claramente lo que nosotros le estamos preguntando y a su vez nosotros escuchemos claramente lo que el paciente nos está contestando. Por lo tanto, es muy importante que el ambiente sea el apropiado. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esta información? En general, nosotros lo vamos a lograr utilizando nuestros sentidos, ya para realizar la inspección, la palpación y en algunos casos percusión y auscultación, que nosotros no lo usamos tanto, pero para ello tenemos que utilizar todos nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, cuando hacemos palpación, por ejemplo, de músculos masticatorios, y muchas veces el olfato también nos va a ayudar. Por ejemplo, cuando un paciente tiene ciertos olores característicos que generalmente pueden ser producidos o se pueden sentir cuando uno examina la boca. Ciertos halitosis que son
característicos de ciertas patologías. Ahora, el examen físico va a comenzar desde el minuto que nosotros tenemos nuestro primer encuentro con el paciente. Desde el minuto que el paciente entra a la consulta o al box de atención, nosotros nos vamos a fijar cómo camina, cómo se desenvuelve, cómo nos saluda. Podemos inmediatamente empezar a inferir muchas cosas en este primer encuentro. Y esta observación va a durar todo el tiempo que nosotros estemos con nuestro paciente. Tenemos que permanentemente estar observando y analizando todo lo que vemos. Y el primero de los datos que vamos a recoger por la inspección general es si el paciente o el individuo se desplaza o deambula más o menos libremente, o por el contrario, tiene algún tipo de limitación o algún tipo de alteración, ya sea en su marcha, en su desplazamiento, o si está obligado a permanecer sentado en cama cuando el examen lo vamos a realizar tanto en el hogar o en un centro hospitalario. La palpación va a complementar los hallazgos de la inspección. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver la resistencia, el tamaño, la forma, la consistencia, y muchas veces podemos detectar cierto grado de sensibilidad al palpar, por ejemplo, el rostro. Por ejemplo, podemos detectar que si tocamos cierto músculo se desencadena cierto dolor. Bueno, y en el caso de los médicos, pues ellos van a detectar sensibilidad de ciertos órganos o también la presencia de aumentos de volumen, que también nosotros lo podemos detectar si el paciente tiene un aumento de volumen, una tumoración a nivel de cara o de cuello, nosotros lo vamos a detectar. También podemos apreciar la turgencia y la humedad de la piel mediante la palpación. Ahora, el examen clínico, para que sea provechoso, tiene que ser realizado en forma cuidadosa y metódica. O sea, tenemos que seguir un cierto orden para que no se nos escapen detalles. Por eso lo vamos a dividir en examen físico general y en examen físico segmentario. Y en el examen físico general vamos a analizar la posición y decúbito, la marcha y deambulación, facies y expresión de la fisonomía, la psiquis o estado de conciencia, la constitución y estado nutritivo, piel y fanerios, el sistema linfático, pulso arterial y venoso, respiración y temperatura. Estos tres últimos los vamos a ver en una clase aparte. Y con respecto al examen físico segmentario, vamos a examinar los ojos, la nariz, la boca, la faringe y también el examen de los oídos. Vamos a partir por la posición y decúbito. La posición se refiere a la postura que la persona adopta estando de pie o acostada, y el decúbito dice relación con la posición acostada. En normalidad, la persona de pie va a mantener una postura erecta, activa. Esto quiere decir que se va a desplazar hacia donde él quiere y se va a detener cuando quiere. Ya tiene que presentar una buena tonicidad muscular. Y en ciertas enfermedades puede haber alteraciones de esta postura, provocando contracciones o posiciones viciosas, como podemos ver aquí en los esquemas, donde tenemos una postura correcta y todas las demás tienen algún vicio que puede ser por mal hábito o por alguna patología. También las alteraciones de la postura se pueden alterar en ciertas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, en caso de hemiplegia y en caso de paraplegia espástica. Y esto nos va a dar ciertas posiciones patológicas. Estas posiciones las conocemos como postura antiálgica o antálgica, que es la posición que adopta el paciente para evitar el dolor. Todos en algún minuto hemos sentido, por ejemplo, algún dolor
que nos obliga a acomodar nuestra posición, ya sea para caminar, para sentarnos, etc. Por ejemplo, aquí tenemos la postura de pie del paciente con enfermedad de Parkinson. El paciente se observa rígido, inclinado ligeramente hacia adelante, como lo podemos ver aquí en el esquema y aquí en la imagen, en el video. Algo encorvado, con las extremidades superiores adosadas a los flancos y con un temblor grueso, o sea, con un temblor bastante notorio y gordo. También tenemos la postura de pie del paciente que sufre una hemiplegia. El hemicuerpo paralizado, el brazo se encuentra en contacto con el costado, tiene el brazo apegado al cuerpo y la mano y el pie del lado afectado ligeramente invertido. Esa es la posición de un paciente con hemiplegia. Y un paciente con hemiplegia espástica presenta alteraciones a nivel facial, una fascia asimétrica, miembro superior flexionado, adosado al cuerpo, y el miembro inferior en abducción con rotación interna del pie. Ahora tenemos los decúbitos. Tenemos decúbitos que son normales y que son 3. Tenemos el decúbito supino, el decúbito lateral. El decúbito supino, bueno, es la posición en que el paciente reposa sobre su espalda, o sea, de cara arriba, digamos. Tenemos el decúbito lateral, que es una postura que se caracteriza por estar acostados de lado o de costado y generalmente con las extremidades ligeramente flexionadas. Y también tenemos el decúbito prono, también conocido como decúbito ventral, que es una postura que se caracteriza por estar acostado boca abajo con las extremidades extendidas. Estos son decúbitos normales. Ahora, desde el punto de vista semiológico, tenemos que poner énfasis en los decúbitos con significado patológico o diagnóstico. Tenemos el decúbito pasivo, que es aquel que adopta el paciente, mejor dicho, como el paciente lo pone en atención médica, cuando está inconsciente, en coma inducido, donde lo dejan en una posición y él no puede moverse, como podemos apreciar acá. Y el decúbito forzado, que es el que el paciente adquiere cuando por alguna molestia no puede adquirir o ubicarse en otra posición. También tenemos la posición de ortomnea o posición de Fowler, no sé bien cómo se pronuncia, donde la cama del paciente se levanta colocando unos tacos bajo las patas de la cabecera, o sea, se levanta la parte de arriba de la cama, de modo que la cabeza quede más alta que los pies. Generalmente esto se hace en aquellos pacientes que sufren de asma, de insuficiencia arterial y también en aquellos pacientes que tienen reflujo. También se les levanta la parte de arriba de la cama, de la cabecera, para que la cabeza quede más alta. Tenemos otra posición que también es, digamos, patológica, que se llama genupectoral, donde el paciente se hinca inclinado hacia adelante hasta apoyarse en los codos o en el pecho, semejando una plegaria mahometana, como estuviera rezando, digamos. Y esto el paciente generalmente lo adopta cuando tiene una pancreatitis aguda, porque esa posición le alivia un poco el dolor. Tenemos la posición de Blechman, que es una posición alternativa a la anterior, donde el paciente flecta muslos y piernas, se coloca una almohada sobre las rodillas y apoya la cabeza sobre esta. Esto generalmente el paciente lo adopta cuando tiene una disnea por una pericarditis aguda, o sea, tiene dificultad respiratoria por este problema cardíaco. Acá tenemos la posición de cúbito lateral forzado, donde el paciente
Se recuesta, por ejemplo, primero sobre el lado sano, los primeros días se recuesta sobre el lado sano y después sobre el lado afectado. Y esto generalmente el paciente que sufre una pleuritis, primero se va a acostar sobre el lado sano y después cuando ya hay un derrame pleural se va a acostar sobre el lado afectado. Tenemos la posición de cúbito supino obligado, donde las rodillas están ligeramente flectadas para inmovilizar el abdomen, y esta posición el paciente la adopta en el caso de peritonitis aguda. La posición en gatillo, que es otra forma de cúbito lateral, donde las piernas están flectadas sobre el abdomen y la cabeza hiperextendida. Esto en el caso de meningitis aguda. Y esta posición que es bastante llamativa, donde el enfermo se apoya solo en la región occipital y en los talones, formando un arco de concavidad inferior. Evidentemente, el observar esto da bastante susto, porque casi es como si el paciente estuviera poseído. Y la posición de Trendelenburg, que es una posición en la que uno ubica al paciente, donde los pies quedan más altos que la cabeza, es la típica posición en la que uno coloca a un paciente que sufre una lipotimia, un desmayo o un síncope. Se usa en situaciones de edema, de tromboflebitis, de las extremidades inferiores. Y en el caso de la lipotimia o síncope, para estimular el retorno de la sangre a la cabeza. ¿Qué otra cosa vamos a observar en el examen físico general? La marcha o deambulación. Esto, como les decía, lo vamos a ver desde el primer instante que el paciente entre a nuestro box de atención. Nosotros nos vamos a fijar cómo el paciente se desplaza, la regularidad de sus pasos, la estabilidad, el largo de los pasos y el braceo. El braceo es muy importante de observar, porque si el paciente no bracea es indicativo de ciertas patologías, como veremos más adelante. Bueno, y aquí tenemos diferentes tipos de marcha. Tenemos la marcha polineurítica, también conocida como step page, donde el paciente tiene imposibilidad de flectar el pie. Por lo tanto, hace una flexión exagerada de la rodilla, como se ve aquí en esta imagen. Levanta bastante los pies para permitir el caminar. Apoya primero la punta del pie y luego el talón. Simula el trote elegante de un caballo. Si ustedes han visto alguna vez el espectáculo de los caballos lipizanos, que es una raza de caballo muy especial, donde realizan actos de baile prácticamente, este trote elegante de estos caballos simula el caminar de estas personas levantando los pies en forma exagerada. Vamos a ver este video. The next gait is going to be that of a neuropathic gait in which the distal lower extremity is affected. For this particular gait, the person has the inability to dorsiflex the foot, and so the foot is actually a foot drop, and the person must step high in order to clear the foot. So if I don't step high enough, I'm going to drag the toe of the shoe, and so what happens is the person steps high to be able to clear the foot. As the foot drags, bueno, ahí en el video se veía claramente, oh perdón, me salí de la presentación, aquí. Se veía claramente el andar característico de este tipo de marcha. Ahora tenemos esta otra marcha, que es la marcha espástica, del parapléjico espástico,
donde cuando están afectadas las extremidades inferiores, hay una leve inclinación del tronco hacia adelante, las rodillas juntas, los pies en rotación interna, es decir, la punta de los pies van hacia adentro, y hay movimientos alternados de cadera, como recreando un semicírculo, pero sin despegar las rodillas. Es una marcha muy característica. Aquí vamos a visualizar el video. The next gait is a spastic diplegic gait. In this particular gait, both lower extremities are affected, and the lower extremities are affected more than the upper extremities. So the posture, the position in this particular gait is there's flexion at the hips, flexion at the knees, and the feet or the ankles are extended and internally rotated, and was also tight adductors, so there's adduction at the knees. So it is a swinging gait with both sides, both lower extremities. You can hear a different pattern in the hemiparetic gait. But this is not all. The upper extremities are also involved. Again, not as much as the hemiparetic gait, but for the upper extremities, the extremity is carried in a low guard or a mid guard position, and you don't have the normal associated movements in the upper extremity. So this would be the type of posture and type of position that one would see for the spastic diplegic. The next gait is the spastic diplegic gait. In this particular gait, ahí. Después tenemos la marcha del hemipléjico orgánico, donde el paciente adopta una postura asimétrica porque generalmente se apoya en un bastón y el brazo pléjico se encuentra en contacto con el costado, el antebrazo en semiflexión y la mano empuñada sobre el abdomen. La pierna afectada describe un semicírculo. Vamos a ver aquí el video. The gait that I'm going to demonstrate now is the hemiparetic gait. This gait, if we were to demonstrate it, we need to be able to show the extension of the leg and internal rotation. So the leg is too long. We get circumduction with the paretic side, but very importantly as well is that the upper extremity is very much involved, and so there's adduction at the shoulder, flexion at the elbow, pronation at the wrist, the thumb is tucked under, and a cortical fist. So this is the position of the hemiparetic gait, with the other side being normal, having normal associative movements. You can actually hear the pattern of the gait as well, as we have circumduction for the paretic side. Again, watching upper extremity postured into the decorticate posture, lower extremity is actually circumducted, coming around. Bueno, siguiendo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos la marcha parkinsoniana, donde el paciente tiene una posición rígida, la espalda está encorvada, los brazos adosados al tronco y hay una ausencia de braceo. Por eso les decía yo antes que es importante observar esto porque puede ser uno de los indicadores de que el paciente le está pasando algo. Están también los temblores propios de la enfermedad y los pasos son cortos y rápidos. This gait is the gait that is a hypokinetic gait. The prototype is Parkinson's or Parkinsonian type of gait, in which the patient will have a posture in which he'll be stooped over, leaning forward,
And then we'll have difficulty as far as initiating gait. When the gait is initiated, there are small steps. Oftentimes there's a tremor associated with this. And as the gait progresses, there may be a picking up of speed, or what's called a fenestrated gait. And then in turning, instead of having the normal turning, the patient will turn en bloc, which means they'll turn almost as a statue moving around. And then, again, having difficulty starting in the marche petit pas. This gait. Y acá tenemos la marcha atáxica tabética, donde el paciente camina mirando el suelo. Esta tiene cierta parecido con la step page, porque también el paciente levanta, pero aquí levanta exageradamente la extremidad inferior y la deja caer bruscamente, golpeando el suelo con toda la planta, entonces produciendo bastante ruido. Esa es la marcha atáxica tabética. Después tenemos la marcha atáxica cerebelosa, que es otro tipo de marcha atáxica, pero donde el afectado es el cerebelo. La marcha anterior, olvidé mencionarle que los pacientes que sufren de sífilis presentan como consecuencia ese tipo de marcha. En la marcha atáxica cerebelosa vamos a tener que el paciente tiene las piernas separadas, el cuerpo oscilante, hay como una pérdida del equilibrio y se produce, como les decía recién, por disfunción del cerebelo. Y es como el típico andar de una persona ebria, con una marcha bastante errante. The last gait that I'm going to demonstrate is the ataxic gait. In the ataxic gait, the patient has difficulty narrowing a station and maintaining balance. So typically they'll have a wide stance, is trying to maintain balance, and that there oftentimes will be unsteadiness in the trunk. So there may be some truncal titubation, which is an anterior-posterior deltoid tremor at about 3 hertz. And there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient then has to catch themselves. Of course, one of the ways to bring out this particular type of problem is to narrow the station, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, and I then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. Esa era la marcha atáxica cerebelosa. Ahora vamos a ver la facies y expresión fisonómica. Esto se refiere al aspecto de expresión de la cara. Esto también lo podemos evaluar en la medida que realizamos la entrevista médica. En cuanto vemos al paciente, nosotros podemos captar su estado anímico, si viene nervioso, si está asustado, si está tranquilo, si está angustiado o si tiene ciertos rasgos depresivos. La facie de un paciente puede presentar ciertos rasgos característicos que orientan a una determinada enfermedad. Y algunos ejemplos son la facie acromegálica, la facie cuchingoide, la facie tiroidea, facie hipotiroidea o mixedematosa, la facie hipocrática, la facie mongólica, facie parkinsoniana y la facie febril. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. La facie acromegálica, tenemos una mandíbula prominente, ¿cierto? Una mandíbula muy prominente, una protrusión del hueso frontal, hay rasgos toscos, hay macroglosia y se presenta en pacientes con tumores hipofisiarios productores de la hormona de crecimiento.
La fase cuchingoide, la cara se ve más redonda, es también llamada cara de luna llena. La piel se puede apreciar fina, eritematosa, con mayor cantidad de vellos y lesiones tipo acné. Se asocia a cuadros patológicos tratados con exceso de corticoide. En general, los pacientes que tienen ciertas enfermedades crónicas como artritis, lupus, son pacientes que están sometidos a terapias importantes con corticoides y terminan con esta cara de luna llena. También los pacientes que han sido trasplantados pueden terminar con esta fase. La fase hipertiroidea se caracteriza por una mirada expresiva, con retracción ligera del párpado superior. Puede existir exoftalmo, la piel es fina y húmeda, y esto se asocia a un exceso de hormona tiroidea. La fase mongólica, que es la fase del síndrome de Down, donde se aprecia una inclinación mongoloide de los ojos con pliegues epicánticos, un puente nasal aplanada y una implantación baja de las orejas, y también hay macroclosia. La fase febril, muy característica, donde se puede apreciar mejor, es en un niño pequeño, donde se caracteriza por la rubicundez, es decir, las mejillas están muy coloraditas y los ojos brillantes. Ahora vamos a ver un poco sobre la conciencia y el estado psíquico del paciente mediante el examen mental. Mediante el examen mental podemos obtener la siguiente información. Podemos ver el grado de alerta del paciente, el juicio, la inteligencia, la memoria y el estado de ánimo. Y esto nosotros lo podemos ir también analizando mediante desarrollamos la entrevista, ¿ya? Porque nosotros vamos a analizar la vestimenta, que no quiere decir necesariamente, no quiere decir que el paciente tenga que andar a la moda, sino que si está vestido en forma correcta, limpio, pero no es que tenga que andar vestido de última moda, solamente que esté bien presentado. Cómo se desenvuelve, cómo conversa, el análisis que hace de la situación, si él sabe plantear bien cuál es su problema, por ejemplo, en el caso odontológico, si él tiene claro cuáles las molestias o lo que él requiere como atención odontológica, si las preguntas que hace son atingentes y son coherentes. Todo esto nos va a permitir formar una idea del nivel de conciencia del paciente, del nivel intelectual, del estado anímico y del nivel educacional del paciente. Por supuesto que el resultado de esto tiene que ir acorde al nivel cultural de la persona. Probablemente un paciente que tenga un escaso nivel de instrucción, puede que sus preguntas no sean muy atingentes a lo que se está tratando. Ahora, con respecto a qué vamos a evaluar con respecto a la conciencia y el estado psíquico, bueno, vamos a evaluar evidentemente el nivel de conciencia. Si el paciente se ve más o menos lúcido, evidentemente que si llegó a la consulta está consciente, ¿cierto? A no ser que estemos haciendo un examen en un paciente que esté hospitalizado o postrado, también podría ahí haber un nivel de conciencia más bajo. El paciente podría estar omnibulado, si es que es una persona mayor que está postrada, o un paciente que esté con alguna patología seria y que nosotros tengamos que examinarlo como odontólogo en un hospital. Vamos a ver el lenguaje, la memoria, las funciones cognitivas, la estructuración del pensamiento y las percepciones. Y como ya dijimos antes, el estado anímico y la personalidad. Después vamos a evaluar también la constitución y estado nutritivo del paciente.
La constitución se refiere a la forma general del cuerpo. Existen varias clasificaciones, pero en general se distinguen en tres grandes grupos, que es la constitución mesomorfa o atlética, la constitución ectomorfa, asténica o leptosómica, y la constitución endomorfa o pícnica. Aquí tenemos un ejemplo de constitución mesomorfa o atlética, donde hay un desarrollo armónico, proporcionado, una persona de estatura media y de complexión vigorosa. Ahí abajo tenemos a la Luli. Y la constitución ectomorfa o leptosómica, donde predomina un crecimiento en altura, los pacientes son altos, de extremidades largas y de contextura delgada. Y la constitución endomorfa o pícnico, donde el paciente es de una talla más baja y hay claras muestras de sobrepeso. Otro de los factores o de los elementos que vamos a analizar en nuestro examen físico general es la piel y los anexos de la piel. La piel es el órgano que cubre toda la superficie corporal, es el órgano más extenso, y al examinarla se deben evaluar los siguientes aspectos. El color, que evidentemente hay un componente racial, pero también podría ser indicativo de algún tipo de patología, por ejemplo, una ictericia, una cianosis, etc. Tenemos que evaluar la humedad y la untuosidad, el turgor y elasticidad, la temperatura, la presencia de lesiones, ya sea primaria o secundaria, y los anexos de la piel, como son pelos y uñas. El sistema linfático. Bueno, el sistema linfático es otra de las cosas que vamos a analizar en nuestro examen clínico. Y el sistema linfático consiste en una red de vasos linfáticos que va drenando la linfa de los tejidos y la va a devolver a la circulación venosa. Como el sistema linfático no está con un mecanismo de bombeo propio, el movimiento de la linfa es bastante más lento que la sangre. En el trayecto se interponen los ganglios linfáticos que, como todos ustedes saben, cumplen una importante función inmunológica. Los ganglios linfáticos están distribuidos en todo el cuerpo, pero se concentran en algunos territorios, especialmente en cuello, axilas, mediastino, regiones paraórticas, retroperitoneales y regiones inguinales. Normalmente son de menos de 1 centímetro y la gran mayoría no son palpables. Aquí podemos observar las zonas de cabeza y cuello donde podemos encontrar ganglios linfáticos. El compromiso de los ganglios puede deberse a una enfermedad sistémica, por ejemplo, una enfermedad de Hodgkin, una mononucleosis infecciosa o como resultado de procesos en la vecindad. Es muy frecuente que cuando un paciente tiene alguna infección en alguna pieza dentaria, se manifieste en los ganglios vecinos a la zona, que podrían ser los submaxilares, submental, etc. En la cabeza tenemos preauriculares, retroauriculares, que también podrían inflamarse, por ejemplo, en el caso de una infección de la oreja, del lóbulo de la oreja, por un aro, por algún elemento que haya causado algún tipo de infección. En el cuello tenemos los submentonianos y submandibulares, y en las regiones laterales del cuello, en los espacios supraclaviculares. También a nivel de axilas y regiones inguinales vamos a encontrar cadenas ganglionares. Aspectos que se deben identificar al encontrar adenopatías. Bueno, tenemos que ver la región del cuerpo que está comprometida, el tamaño y número, la consistencia. Lo normal es que los ganglios tengan una consistencia elástica. Los tumores metastásicos pueden conferir una estructura más dura a los ganglios. Los procesos infecciosos
especialmente si existe reblandecimiento, se asocian a una consistencia más blanda. Tenemos que ver si hay sensibilidad a la palpación, los límites, interesa precisar si los ganglios están libres o tienden a confluir, si hay movilidad, si hay compromiso de la piel, si se aprecian signos de inflamación, y generalmente porque hay un proceso infeccioso. Y buscar lesiones en la vecindad para ver de dónde surgió el problema. Por ejemplo, un tumor, una infección, como decía recién, puede ser una infección odontogénica. Y ahora llegamos al examen segmentario. Bueno, el examen segmentario va a ser de la cabeza y el examen del cuello, y dentro de la cabeza tenemos ojos, nariz y boca, y del cuello faringe y oídos. Examen de los ojos. Algunas alteraciones que comprometen las estructuras externas y del polo anterior de los ojos, como la blefaritis, que es la inflamación aguda o crónica de los párpados, donde vamos a encontrar una permanente irritación de esta zona del párpado, que puede deberse a infecciones, generalmente alergia o algún tipo de patología dermatológica. Aquí tenemos ejemplos de párpados que están claramente alterados producto de esto que podría ser una infección o una alergia. Tenemos acá, en la imagen inferior, eso se conoce como ectropion, que es la eversión del borde del párpado. Especialmente se da en el párpado inferior. En estas circunstancias es frecuente que la persona presente lagrimeo. Bueno, el tan conocido orzuelo, que se forma por una inflamación del folículo piloso de una pestaña, y se produce un aumento localizado que es bastante doloroso, y frecuentemente se debe a una infección por estafilococo. Acá tenemos la ptosis palpebral, que es cuando el párpado superior está caído. Puede deberse a compromiso del tercer par craneal, al nervio oculomotor o a una miastemia gravis. También podemos encontrar un exoftalmo donde el globo ocular está muy protruido. Cuando es bilateral, generalmente se debe a un hipertiroidismo o en una miopía muy avanzada. Cuando es unilateral, es propio de tumores expansivos retrovulvares. También tenemos el enoftalmo, donde el globo ocular se presenta hundido. Cuando es bilateral, se observa en pacientes que están deshidratados o que están en enfermedades terminales, por ejemplo, y en caquexia avanzada podemos observar los globos oculares hundidos. Y cuando es unilateral se debe a una enfermedad que se llama síndrome de Bernard-Horner. El examen de la nariz. Se puede establecer que hay una gran variedad de formas dependiendo en gran medida del origen racial, y todas de las cuales van a caer dentro de los amplios márgenes de la normalidad. Ahora, ¿qué es lo que debemos observar? Si existen deformaciones, zonas con eritema, equimosis, cómo está la permeabilidad de cada fosa nasal, cómo es el aspecto de la mucosa, si existen secreciones, costras, pólipos o cuerpos extraños. Algunos cuadros clínicos que podemos encontrar son las tan conocidas rinitis alérgicas, donde los pacientes presentan picazón en la nariz y en los ojos también, mucho estornudo, obstrucción de las fosas nasales por congestión y secreciones, y al examen físico la mucosa se aprecia pálida o enrojecida, puede haber descarga acuosa, lo que se conoce como rinorrea. También podemos encontrar epistaxis, que es la hemorragia nasal. La sinusitis aguda es un cuadro infeccioso que compromete las cavidades paranasales. El paciente muchas veces consulta al dentista porque presenta dolor facial.
sensación de nariz cerrada, presencia de secreciones mucopurulentas que elimina por la nariz, pero también una sensación de estar tragando secreciones en forma constante, lo que se conoce como descarga posterior. También podemos encontrarnos con un paciente que tenga aleteo nasal, que es un movimiento de las alas de la nariz con cada inspiración que se observa con mayor frecuencia en niños con insuficiencia respiratoria. Y esto que es bastante vistoso, que es el rinofima, que es la hipertrofia global de la nariz, donde se ve de un aspecto afrutillado, con grandes nódulos, masas de tejido fibroso, y se asocia con etapas muy avanzadas del acné rosáceo. Bueno, y el examen de la boca, tenemos el examen de dientes, encía, lengua. También vamos a ver el aliento, vamos a ver la forma del paladar, salivación. Bueno, todo esto lo vamos a ver en detalle en el examen clínico intraoral, pero vamos a ver algunas cosas más generales. Tenemos que, además de lo ya mencionado, tenemos que examinar o observar si el paciente sufre de cialorrea, es decir, si hay exceso de salivación, y esto se puede observar en las diversas formas de estomatitis que puede presentar el paciente. También podemos observar lo contrario, la xerostomía, que es la sensación de boca seca, que podemos observar en pacientes respiradores bucales, en pacientes con síndrome de Sjögren y en obstrucción de los conductos salivales. También la xerostomía, la sensación de boca seca, se presenta en pacientes con mayores que están con polifarmacia, porque la gran mayoría de los medicamentos produce sequedad bucal. Con respecto al aliento, vamos a hablar de fetor oris, que en el fondo es la halitosis, y esta puede estar influenciado por afecciones dentales. Ya podemos, un paciente que tiene caries activas no tratadas, evidentemente va a tener halitosis, paciente con enfermedad periodontal también, pacientes que tienen tonsilitos, también estos dan origen a una halitosis. Pacientes con alteraciones nasales, pilóricas, bronquiales o pulmonares. Y aquí tenemos una tabla donde, según la afección, el olor que expele el paciente. Cuando hay cetoacidosis, hay olor a acetona, ¿cierto? Es un olor fuerte. Cuando el paciente tiene uremia crónica, hay un olor a amoníaco, que es un olor aún más fuerte, más ácido. El olor a acetona es como más dulzón. Los pacientes que tienen una insuficiencia hepática grave, es un olor rancio. Muchas veces se dice en algunos libros de medicina que este paciente tiene olor a ratón muerto. Intoxicación por cianuro, olor a almendra. Bueno, y la intoxicación alcohólica, eso está muy claro para todos, que es olor a alcohol. En el examen de la lengua tenemos que observar el aspecto, el color, si existen lesiones, los movimientos de la lengua, si tiene alguna dificultad para moverla, y cómo protruye fuera de boca, porque esto nos va a dar indicaciones de cómo está el frenillo lingual. O si hay algún aumento de volumen, alguna lesión, deben recordar que el cáncer de la lengua es una patología que tiene bastante prevalencia, por lo tanto hay que estar siempre atento a cualquier alteración que pudiera aparecer en la lengua. La lengua puede presentar una capa blanquecina en su superficie, que se conoce como saburra, la que en cuadros febriles o por falta de aseo más abundante y que también contribuye a la halitosis. Existen dos variaciones del aspecto de la lengua que se consideran normales. Uno es la lengua geográfica y la otra es la lengua fisurada. En la lengua geográfica se presentan ciertas zonas que están depapiladas, que no tienen las papilas,
y en la superficie, pero en forma irregular, de modo que al mirarla da la impresión de un mapa. Por eso se llama lengua geográfica, porque se alternan estas zonas lisas de papiladas con otras zonas que sí tienen sus papilas. Y la lengua fisurada, donde se presentan fisuras profundas, que son parte de la lengua que no molestan ni duelen, pero que también podrían contribuir a la litosis, sobre todo en aquellos pacientes adultos mayores donde en este fondo de estas fisuras, cuando son muy profundas, quedan alojados restos de alimento. Aquí tenemos la lengua geográfica, donde alternan las zonas depapiladas con las zonas papiladas y que tienen diferentes distribución, y por eso que se habla de lengua geográfica, porque simula un mapa. Y acá la lengua fisurada, donde aquí lo que les decía recién, estas fisuras muy profundas pueden alojar perfectamente restos de alimento que pueden quedar ahí y pueden causar alguna infección y halitosis. El examen de las orejas es otra cosa que nosotros tenemos que observar. Normalmente las orejas tienen un tamaño normal, promedio, pero ocasionalmente podemos tener un paciente con macrotia, donde las orejas son desproporcionadamente grandes, o con microtia, donde las orejas son desproporcionalmente pequeñas, como vemos acá. Otra cosa que tenemos que observar de las orejas es el color. Puede presentarse violáceas en el caso de que el paciente tenga una cianosis, pueden presentarse muy pálidas en el caso de anemia o amarillentas en el caso de ictericia. Bueno, y eso es la presentación. Ahora les voy a mostrar aquí, esta es una actividad que ustedes van a realizar. Como cierre de la clase, van a realizar esta actividad de repaso de los contenidos vistos, ¿ya? Bueno, además está decir que el contenido de esta clase es bastante extenso, por lo tanto, ustedes tienen que profundizar en cada cosa que se nombra en el manual de semiología de Goethe, porque es imposible pasar toda la materia en la clase. Nosotros mencionamos las cosas más importantes y ustedes tienen que ir profundizando cada ítem o cada cosa que les interese más en el libro Biblia, como lo hemos mencionado. Bueno, como les decía, como cierre de la clase van a realizar una actividad de repaso de los contenidos vistos, para lo cual deberán acceder a esta aplicación que se llama Nearpod, la que pueden utilizar desde cualquier dispositivo, puede ser su computador, una tablet o celular. Y esta actividad va a estar disponible por un mes. ¿Cómo ingresar? En su navegador acceden a www.nearpod.com y luego se unen a la lección como estudiante con ese código que aparece ahí. Y a trabajar, y pueden volver a unirse a la lección las veces que quieran. Esta actividad está ideada como un juego, así que espero que les resulte, además de aprendizaje, también les resulte entretenida. Eso es todo, chicos y chicas. Nos estamos viendo en una próxima clase. Que estén muy bien. Chao.